764-4108. Esta semana ha sido noticia la fiscal Luz Adriana Camargo, la fiscal general, porque asistió a un evento organizado por la Comisión de la Mujer en el Congreso de la República para debatir sobre la violencia de género. Y allí la fiscal mencionó dos temas relevantes en el tratamiento que le daría la justicia a este tipo de casos. Ayer, de hecho, lo comentábamos en estos micrófonos. Por un lado, la fiscal enfatizó en que están trabajando en aplicar principios de oportunidad en aquellos casos donde la agresión sea leve y que pueda llegar a una resolución de conflicto. Pues dijo la fiscal que hay mujeres que no buscan llevar a sus parejas a la cárcel por esas agresiones, y además, por otro lado, propuso también que todas las muertes violentas inicialmente sean tratadas como feminicidios. Pero sobre todo la primera a la que les estoy haciendo referencia ha generado pues mucho debate y discusión a lo largo de esta semana. Por eso me parece importante saludar a Marta Andrea Romero, quien es la coordinadora del Grupo Nacional de Trabajo de Violencia de Género de la Fiscalía, para que nos dé mayores luces y explicación de esta propuesta que está haciendo la fiscal Camargo. Fiscal Romero, bienvenida, gracias por estar en los micrófonos de Blue Radio. Hola Camila, muy buenas tardes para usted y pues para todas las personas que nos escuchan en este momento. Usted, ya que podemos hablar directamente en estos micrófonos, nos puede explicar mejor pues esta propuesta que hace, pues diríamos novedosa, la fiscal Camargo sobre el tratamiento que se le daría de principio de oportunidad a aquellos hombres que maltraten a sus mujeres de forma leve. ¿Cómo serían y cuál es un maltrato leve dentro de las categorías que hace la fiscalía? Bueno, muy importante, Camila, contarte, pues no solamente a ti, sino también a los oyentes, que el artículo 250 de la Constitución ya facultaba a la Fiscalía General de la Nación, a partir de la Ley 906 del 2004, a aplicar figuras como estas, como el principio de oportunidad, de manera excepcional, ¿cierto? Esto en el marco de la política criminal del Estado, cuando pues se ajusta a los supuestos de hecho. Entonces no es una figura que en este momento exclusivamente se pueda aplicar. Yo vengo trabajando desde la Fiscalía General de la Nación hace 20 años y comencé como fiscal de violencia intrafamiliar, y ahí también podíamos aplicar, en el 2007 podíamos aplicar principios de oportunidad. Entonces no es exclusivamente una figura que en este momento se aplique, sino que en este momento sí se va a hacer un poco más de énfasis en la aplicación del principio de oportunidad. Teniendo en cuenta que la fiscal... Sí, señora. No, perdón, pensé que ya había terminado. Por favor, termine y ya le pregunto. No, bueno, con muchísimo gusto. Mira, nosotros a través del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, ¿cierto? Existe esa disposición en donde el numeral séptimo del artículo 324, ¿cuál es el Código de Procedimiento Penal? El que nos delimita las acciones que cada uno de los fiscales podemos ejercer frente a la acción penal. Es ahí en donde ese numeral séptimo dice que cuando proceda la mediación, se puede aplicar un principio de oportunidad, y después nos remite al artículo otra vez. Esto es jurídico, es netamente jurídico, y les pido por favor que si no me entienden algo, con muchísimo gusto yo lo amplío. El artículo 524 después, más adelante, del Código de Procedimiento Penal nos dice que la mediación, digamos que se podrá aplicar solamente cuando exista una audiencia de formulación de imputación. Recordemos que el artículo 229 del Código Penal es el que contempla que la violencia intrafamiliar pasa de ser un delito de trámite ordinario y pasa a ser un delito de trámite abreviado. Sí. El mismo Código de Procedimiento Penal, ya más adelantico, en ese artículo 547, nos dice que efectivamente en el procedimiento abreviado, del que es parte del delito de violencia intrafamiliar, podemos aplicar principio de oportunidad en cualquier momento. Pero fiscal, nos da un condicionamiento. ¿Sí, señora? Sí, es que justamente creo que mi pregunta va en la línea de lo que usted entra a explicar ahora. Si bien es imperativo buscar alternativas a la meramente punitiva, porque hemos visto que la violencia intrafamiliar, en vez de disminuir, aumenta. El año pasado aumentó 10%, si mi memoria no me falla. La preocupación de
dar estos, ¿cómo se dice? No sé si beneficios, como el principio de oportunidad, pues también está fundamentada en que cuando uno conoce los casos de violencia intrafamiliar, así como hay unos en los que el agresor recapacita y replantea su accionar, hay otros en los que el agresor sencillamente tiene un problema de comportamiento, de violencia, de agresión transversal, que lo puede llevar a que ese beneficio lo utilice simplemente para agredir más y para hacer más daño, y entonces derivaría esto en una desprotección de las mujeres. ¿Qué medidas contemplan ustedes en la aplicación de estos beneficios para que no se termine favoreciendo a los que no están realmente comprometidos con dejar el accionar violento? Sí, mira, es muy importante también aclarar que para que se pueda una persona someter a un principio de oportunidad, primero, ¿quién lo puede solicitar? Lo puede solicitar la víctima o el agresor. Segundo, estos principios de oportunidad, primero, se realizan en la modalidad de suspensión y tienen que ir ante un juez de control de garantías, no solamente con un acuerdo en donde la víctima tiene que inicialmente de manera individual manifestar si quiere o no quiere llegar a un principio de oportunidad que restablezca ese bien jurídicamente tutelado que es la unidad y armonía familiar en su grupo familiar. No podemos mirarlo de manera generalizada, hay que mirarlo de manera individual. Es decir, yo no podría decir que yo voy a aplicar muchos principios de oportunidad, se aplicará un principio de oportunidad y se valorará por cada fiscal en el caso en concreto. Entonces les explico que primero tiene que ser sometido al control de un juez de control de garantías para que se pueda aplicar en suspensión por un término que delimita con esa autonomía e independencia el fiscal que tiene a cargo la investigación y con unos compromisos que también establece el Código de Procedimiento. Entonces, uno de los compromisos que se han hecho es mantener un buen comportamiento, se puede ofrecer claramente con que la víctima está de acuerdo una indemnización, también se está trabajando mucho a nivel nacional lo que es el restablecimiento de ese tejido social que se lesiona a través del embellecimiento de fachadas de iglesias, de parques, de cementerios, de lugares en donde la gente sienta que efectivamente sí está participando en una reconstrucción de tejido social. Justamente nosotros recibimos ayer un video que nos suministró la Fiscalía que pusimos al aire, en el que veíamos a hombres en Quibdó haciendo este tipo de trabajos comunitarios y en el entorno de una iglesia pidiendo perdón y luego abrazándose con las mujeres. Y por eso quiero preguntarle por los resultados que ustedes están viendo de estos, no sé si llamarles pilotajes o cómo llamarles, para pues de alguna manera que la gente entienda, si es que esto está funcionando, pues que hay que apoyarlo, por más extraño que nos suene que esta sea ahorita la medida que se va a priorizar. Inicialmente los casos que son susceptibles de aplicación de principio de oportunidad son casos que no tienen riesgo ni tienen contexto de violencia. Eso es muy, muy importante detallarlo. El segundo paso es que efectivamente el Código de Procedimiento Penal nos habilita en su numeral, en el literal, uno de los literales del Código de Procedimiento, en el literal C, nos habilita el trabajo social en favor de la comunidad. Este trabajo social es donde la Fiscalía no es autónoma, se articula con el ente territorial, ¿cierto? Se identifican cuáles son las situaciones de cada territorio que se necesita, por ejemplo, para que de manera colectiva se construya y se sienta que efectivamente la gente ve como una persona que en algún momento agredió a su pareja asume su responsabilidad ante la colectividad y no solamente asume su responsabilidad, sino que también empieza a contribuir en ese trabajo social en favor de la comunidad. Entonces es ahí donde ustedes han visto esos videos en donde los señores solicitan excusas públicas. Eso hace parte de la justicia restaurativa. La verdad, la justicia, la reparación para las víctimas, en muchas oportunidades ellas buscan es que exclusivamente se les pidan excusas de manera pública. Entonces, y aparte, digamos que esto con un conjunto de cosas puede llevar a que las comunidades perciban de una manera diferente el tratamiento que se le puede dar a la violencia intrafamiliar.
Hay algo importante, coordinadora, y es sobre la violencia y el tratamiento que se le da en ciertos casos, y le quiero dar un ejemplo de una denuncia que hicimos aquí en abril del año pasado con respecto a un psicólogo, un terapista que se llama Juan Carlos Posada Mejía. Él lo llevaron a casa por cárcel y hace 2 días lo soltaron. Él estaba en casa por cárcel y lo soltaron, y ni siquiera tiene restricción de salir del país. El señor quedó libre por vencimiento de términos. Quisiera que escucháramos 40 segunditos un audio de Natalia, que ella es víctima, fue una de las víctimas de la denuncia. Escuchemos. Indiscutiblemente la inoperancia real de un Estado. O sea, yo desde el día 1 que puse la denuncia he visto cómo realmente el Estado se queda corto, la Fiscalía, los tribunales. La respuesta es que hay tantos casos que no tienen cómo atenderlos a todos, entonces sale un monstruo de estos a la calle. No le pusieron como que no pueda salir del país, sino que perfectamente se puede estar volando. Nosotros creemos pues que se va a volar. Para la fiscal también es muy claro, porque pues a ellos les conviene realmente quedarse en la casa y empezar a pagar Coordinadora Romero, lo que pagarían en ese sentido, pues oímos parte del audio de esta víctima que se llama Natalia, pues sí, que con mucha valentía hizo la denuncia con nosotros, pero cómo evitar que esta norma lo que logre, pues si sin la norma por vencimiento de términos un agresor con denuncias de varias víctimas queda suelto, ¿cómo evitar que esto siga pasando? Esto no es como alentar a que este tipo de casos sigan sucediendo. No, yo creo que acá tenemos 2 temas completamente diferentes. Uno es un caso de agresión, de violencia intrafamiliar, que claramente tiene que ser observado de manera concreta, individual, y otra cosa es dar digamos que un mensaje diferente a la comunidad respecto de empezar a generar unas estrategias que permitan que esta violencia se contenga. Porque es que los principios de oportunidad no solamente buscan un trabajo social, también buscan esa reconstrucción de esa unidad y armonía familiar a través de terapias de psicología, que en el momento que efectivamente, en medio de una aplicación de un principio de oportunidad, en una suspensión que avala el juez, si se presenta un hecho de violencia, inicialmente se continúa con la acción penal. Es decir, esto no es un premio para nadie, es fijar los ojos en lo que nos está preocupando, que es esta violencia intrafamiliar. Pero mire, fiscal, tengo acá en nuestra línea de WhatsApp en el 301-764-4108 a varias mujeres que nos están escribiendo. Y hay una que le quiero leer el mensaje que nos dice: yo fui víctima de violencia por parte de mi primer esposo, y aunque él dijo arrepentirse y duró unos meses muy querido y muy tranquilo, luego de otros cuantos meses se repitió el episodio una y otra vez. Así que no entiendo cómo la Fiscalía puede dar parte de éxito a partir de abrazos y acciones comunitarias. ¿Qué le podemos responder a esta oyente que, como otras tantas, me están escribiendo diciendo: yo fui víctima de violencia, mi marido se arrepintió supuestamente, y el común denominador es que los hombres piden perdón, pero realmente no hay un cambio de comportamiento? Sí, claro que sí. Uno de los factores, una de las recomendaciones que hace la señora Fiscal General y que hace la Fiscalía General de la Nación para que se aplique el principio de oportunidad es que no exista, 1, una identificación de un riesgo para la mujer; 2, que no exista una reincidencia, es decir, entendiendo reincidencia como que exista una nueva denuncia en la Fiscalía General de la Nación en contra del agresor. No se puede aplicar principio de oportunidad en este tipo de situaciones. Entonces, esto requiere claramente unos compromisos de parte del agresor, y si la víctima claramente quiere participar, es obligatorio que ella participe también en este proceso de justicia restaurativa. Es decir, lo que pretendemos a través del Código de Procedimiento Penal es empezar a detener esas situaciones que están generando problemas en cada uno de los hogares, pero no se puede aplicar un principio de oportunidad cuando existe reincidencia, ni tampoco un riesgo para la víctima. No se puede aplicar en esos casos. Un juez no lo va a avalar. Fiscal, pero
Mire que hace unos días, por estos feminicidios que hubo 3 en una sola semana, estábamos hablando del violentómetro, y que tiene como un semáforo, ¿no? Verde, amarillo y rojo, y muy fácilmente un agresor puede pasar de uno de esos comportamientos en verde, que es insultar a una mujer o a decirle no te pongas esa minifalda o ese tipo de cosas, a unos que ponen más en riesgo su vida. Y entonces, por eso cuando yo la oigo a usted decir, pues que uno que tiene que ser con la participación de la víctima, uno puede imaginar que hay muchas víctimas que, pues, si el hombre sabe que ella tiene la posibilidad de decir yo quiero que se vaya a la cárcel o no, o quiero una justicia restaurativa, y decide que se vaya a la cárcel, ella va a estar más en riesgo. O sea, que puede ser que terminen por intimidación psicológica diciendo que sí quieren participar del proceso de justicia restaurativa sin en realidad quererlo. Pero por el otro lado, ¿cómo determinar que si el empujón fue pasito, si no le hizo daño, entonces no hay realmente una violencia que ponga en riesgo a la víctima, cuando sabemos que todas esas violencias graves empiezan con violencias leves? Sí, claro que sí, por eso es tan importante atender y observar por cada uno de los fiscales el caso a caso. Lo que les digo, esto no es una figura masiva, esto es una figura de caso a caso que solamente se puede atender con la participación de la víctima, cuando no hay un riesgo para la misma, cuando efectivamente hay unos compromisos que se tienen que suscribir por un término. Si estos compromisos que se suscriben no se cumplen, se continúa con la acción penal. En ningún momento se puede renunciar a la acción penal si no se ha cumplido con unos compromisos que efectivamente cumpla con esos fines constitucionales, que son la protección a la familia como ese núcleo fundamental de la sociedad. Hemos visto en algunas direcciones seccionales, como de fiscalías, en algunos departamentos para mayor comprensión, cómo las personas efectivamente se arrepienten, piden perdón, indemnizan y empiezan a trabajar por su comunidad. Es decir, es reconocer que tengo un problema, darle tratamiento a esa situación, y se tiene que evaluar el caso a caso. No podemos hablar de una generalidad en donde a todas las personas van a ser susceptibles de aplicar principio de oportunidad. Hay que hacer una evaluación bien ponderada de ese caso a caso, pero la finalidad, que es lo más importante, es reconstruir ese tejido social, no solamente dentro de la familia, sino dentro de toda una colectividad. Pues, fiscal, era muy importante oír su voz como coordinadora del Grupo Nacional de Trabajo de Violencia de Género de la Fiscalía sobre este tema que claramente tiene al país discutiendo, después de haber escuchado a la fiscal Luz Adriana Camargo sobre esas 2 propuestas que tenía para poder luchar contra la violencia de género, la violencia intrafamiliar, que es uno de los problemas que tenemos en nuestro país. Así que gracias por explicarnos, por poner sobre la mesa este tema, y seguimos hablando en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, con todo el gusto. Un abrazo para ustedes. Son las 12 del día.